Administración Pública del Estado de Campeche. Señora Secretaria Ejecutiva, así le va a usted desahogar el primer punto del orden del día. Señor presidente, muy buenos días a todos. Señores comisionados, les informo que el primer punto del orden del día corresponde al pase de lista de asistencia y la verificación del quórum legal. Licenciado José Chavarría Trejo. Presente. Licenciado Manuel Román Osorno Magaña. Presente. Contador Público Rosa Francisca Cebolla Linares. Presente. ¿Existe quórum legal para sesionar, señor presidente? Siendo las 12 horas del día 22 de mayo del presente año, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria. Secretaria Ejecutiva, con el orden del día. Pues bien, señor presidente, señores comisionados, les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del mismo documento que ya fue previamente circulado a ustedes, por lo que con fundamento en el artículo 23 del reglamento interior de esta comisión se dispensa su lectura. Señores comisionados, se somete a su consideración el orden del día. Señora Secretaria Ejecutiva, no existen observaciones al respecto. Procede a someter a votación el documento y continúe con el desarrollo del orden del día. Pues bien, señor presidente, señores y señores comisionados, se somete a votación el orden del día de la presente sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor presidente, les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso de las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas los días 5 y 25 de abril del año en curso, respectivamente. Documentos previamente circulados a los integrantes del Pleno, por lo que con fundamento en el artículo 23 del reglamento interior de esta comisión se dispensa su lectura. Señores comisionados, se somete a consideración las actas mencionadas. Secretaria Ejecutiva, no existen observaciones al respecto. Proceda a someter a votación los documentos y continúa usted con el desarrollo del orden del día. Pues bien, señor presidente, señores comisionados, se someten a votación las actas correspondientes a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas los días 5 y 25 de abril del año en curso, respectivamente. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando o levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor presidente, antes de continuar con el siguiente punto número 5 del orden del día, informo a usted que se encuentran presentes en esta sesión los consejeros integrantes del Consejo Consultivo de la COTAIPEC, maestra Raquel Can Martín, contador público Lester Medina Aranda, doctora Aida Irma Puedo Alcalá. Bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida. Ahí viene Blanquita. Y tenemos a la maestra La Canosa Uribe A esta sesión ordinaria. Va a ser un poquito larga porque son como 9 dictámenes. Y al final someter al Pleno la consideración del informe general anual que rinde este órgano garante ante el Congreso del Estado. No sé, continúe usted, señora secretaria ejecutiva. Con su venia, señor presidente, señores comisionados, les informo el siguiente punto del orden del día número 5. Corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/050/17 a cargo del licenciado Manuel Román Osorno Magaña como comisionado ponente y a quien solicito autorización para que se exponga su proyecto. Adelante, por favor. Gracias. Recurso de revisión número RR/50/17, sujeto de diálogo, Secretaría de Finanzas. Comisionado ponente, Lindo Román Osorno Magaña, sesión ordinaria pública, 22 de mayo de 2017. Solicitud de información. Con fecha del 13 de febrero de 2017, el recurrente presentó una solicitud de información ante la Unidad de Transparencia y la Secretaría de Finanzas en el sucesivo Unidad de Transparencia, a través de la cual solicitó conocer por qué una gran disparidad en el estrés del crédito para la confección de una fuente de unidad, mismo que fue aprobado por el Congreso del Estado en el decreto 130 publicado en el periódico oficial el 20 de diciembre de 2016 y la modificación que se realizó el 8 de febrero de 2017, requiere una explicación sobre por qué las variaciones
de la TIE entre diciembre de 2016 y enero de 2017. Respuesta al sujeto obligado. Con fecha 13 de marzo de 2017, el sujeto obligado dio respuesta al solicitado señalando que el decreto 130 aprobado por la legislatura del H. Congreso del Estado propone modificar el programa financiero estatal y en su apartado bajo fracción segunda se incluyó la longitud expresada en el título de concesiones para la construcción del nuevo puente de la unidad, en donde la fracción quinta se modificó exclusivamente para efectos de incluir y actualizar en el servicio de deuda del financiamiento autorizado en dicho decreto. Señalar los intereses se proyectan cubrir considerando la tasa de interés interbancaria de equilibrio que, al final del mes de enero de 2017, que determinó el Banco de México. Presentación del recurso de revisión. Y conforme con dicha respuesta, el recurrente que puso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la Ley de Transparencia Estatal, manifestando que no se dio cabal respuesta a su interrogante, dado que el sujeto obligado únicamente se limitó a citar dos documentos que por su contenido no explican la cuestión, aun que no se pudo cargar la resolución. Presentación de pruebas y alegatos. Durante este periodo, el responsable de la Unidad de Transparencia, a través del escrito de alegatos, ratificó la resolución administrativa impugnada, señalando que la información que se le otorgó al recurrente se le proporcionó en los términos referidos por él en su solicitud de información. No obstante, la referida Unidad de Transparencia emitió y notificó el 8 de mayo del año en curso al recurrente una resolución administrativa complementaria a través de la cual expresó diversas precisiones respecto de la información requerida por el solicitante. Consideramos, al efecto se pudo advertir que si bien es cierto inicialmente la respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia carece de la suficiente motivación, dado que dicha unidad no se pronunció con respecto al por qué los cambios en el cálculo de las amortizaciones y los intereses del crédito para la construcción del nuevo puente de la unidad aprobado por el decreto número 130 de la 62 legislatura del Congreso del Estado de Campeche y modificado a través del decreto número 136 de fecha 8 de febrero del año en curso, también lo es que posteriormente dicha Unidad de Transparencia, pero el funcionamiento de fondo por parte de esta comisión al respecto, emitió una resolución administrativa complementaria a través de la cual realizó diversas precisiones a los solicitantes respecto a su requerimiento de información. En este sentido, de la simple lectura del contenido de la resolución administrativa complementaria de fecha 8 de mayo de 2017, debidamente notificada al recurrente, esta comisión determina que la respuesta correspondiente proporcionada guarda plena correspondencia y congruencia con lo que fuera requerido en la solicitud de información. Al advertirse que el sujeto obligado le precise en dicha respuesta al solicitante la razón por la cual se presenta una variación entre el monto que se aprobó en el decreto 130 y la modificación que se realizó en el decreto 136. Documentos han quedado detallados en los párrafos que anteceden. Dejando debidamente establecido que la tasa de interés interbancaria de equilibrio en moneda nacional TIE, utilizada para calcular las amortizaciones e intereses relativos, no es determinada ni elegida por la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado de Campeche. La razón de que el cálculo, obtención y publicación de dicha tasa es atribución exclusiva del Banco de México y que además, tal como señala el artículo 3 transitorio del mencionado decreto número 136, el monto por concepto de amortizaciones e intereses de referido crédito es solamente una proyección que puede tener variaciones durante la vida del financiamiento. Dicha respuesta se encuentra ajustada a las disposiciones legales vigentes, en específico en lo establecido por el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley del Banco de México, el cual señala que dicha institución es la que regula las comisiones y tasas de interés activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades federativas con clientes, encontrándose entre tales tasas de interés la mencionada tasa de interés interbancaria de equilibrio en moneda nacional, por lo cual queda debidamente establecido que las variaciones en los montos, amortizaciones e intereses consignados primero en el decreto número 130 y luego en el decreto número 136 deben de la aplicación de una tasa establecida y publicada periódicamente en el Diario Oficial de la Federación por una entidad pública diversa al sujeto obligado a recurrir. Con base en lo anterior, esta comisión determina que el sujeto obligado, al elegir una resolución administrativa complementaria en la que otorga una nueva respuesta que cumple con los citados en particular,
modificó la circunstancia y la existencia de una respuesta carente de la suficiente motivación, quedando de tal manera solventada la causa que generó dicha inconformidad y sin materia de análisis de resolución el presente recurso, por lo que en el presente asunto se está en la presencia de la causal de su nacimiento prevista en la fracción tercera del artículo 162 de la Ley de Transparencia Estatal. Resolutivo. En razón de haberse corroborado la existencia en el presente caso de una de las causales de sobrecimiento prevista por la Ley de Transparencia Estatal, conformemente a lo establecido en el artículo 157, fracción primera de la referida ley, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto. Señores comisionados, se somete a consideración el proyecto de resolución. Secretario Suprema, en virtud de que no existen intervenciones, somete a votación dicho documento y continúe esto con el orden del día. Por su bien, señor presidente, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/050/17. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, señor comisionado. Señor presidente, el documento fue aprobado por unanimidad. Señores comisionados, les informo con la venia del señor presidente que el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/051/17, a cargo de usted mismo, señor comisionado Echavarría Trejo, como comisionado ponente, por lo que se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Señora secretaria ejecutiva, en auxilio de esta presidencia, sírvase a dar lectura al proyecto de resolución. Con su bien, señor presidente, recurso de revisión número RR/051/17, sujeto obligado, Fiscalía General del Estado, comisionado ponente, licenciado José Echavarría Trejo, sesión ordinaria pública, 22 de mayo de 2017. Solicitud de información. Con fecha 8 de febrero de 2017, el recurrente presentó solicitud de información ante la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, en adelante Unidad de Transparencia, mediante la cual requirió las versiones públicas de las solicitudes que la dependencia realizó a la autoridad federal entre el año 2012 y el 2016, relacionadas con lo establecido por los artículos 44, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada, y 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente, según fuera el caso. Respuesta del sujeto obligado. Como resultado de lo anterior, el sujeto obligado, mediante la resolución administrativa que se impugna, dio respuesta a la solicitud de información, comunicando al recurrente la clasificación parcial de la información requerida por parte del Comité de Transparencia del sujeto obligado, proporcionando al recurrente, por una parte, el acceso sin costo a las versiones públicas de las solicitudes realizadas a una concesionaria o autorizada para prestar servicios de telecomunicaciones o proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet, para llevar a cabo la localización en tiempo real de equipos de comunicación o para acceder a los datos a los que se refiere el artículo 190, fracción segunda, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relacionadas con investigaciones o expedientes concluidos. Y por otra parte, negó el acceso a dichas solicitudes de intervención de comunicaciones privadas para los casos en los que éstas se encuentran relacionadas con investigaciones en curso, toda vez que la revelación de dicha información podría poner en riesgo la vida, integridad y seguridad de las víctimas de los delitos denunciados, lo cual supone un riesgo mayor para toda aquella persona relacionada con el mismo, considerando, por tanto, que el daño que se puede producir con su liberación es mayor que el interés público de conocerlo. Presentación del recurso de revisión inconforme. El recurrente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la Ley de Transparencia Estatal, manifestando que la respuesta del sujeto obligado vulnera su derecho de acceso a la información pública, ya que niega de manera arbitraria el acceso a la información solicitada, misma que corresponde a versiones públicas de las cuales únicamente se desprende información con valor estadístico que, además de ser de interés público, no representa peligro para la vida o integridad de persona alguna, siendo esta además beneficiosa para la sociedad en el sentido de que permite conocer la forma en que la autoridad hace uso de sus facultades,
con el fin de que exista un control y prevenir abuso, sin que esto implique que pueda afectarse el curso de una investigación específica. Presentación de pruebas y alegatos. Por lo anterior, el titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado, a través del escrito de alegatos presentado ante este organismo garante, defendió la legalidad de la resolución impugnada, argumentando que la determinación del Comité de Transparencia de clasificar de manera parcial la información requerida para el caso de aquella información relacionada con investigaciones en curso se encuentra debidamente ajustada al derecho. Asimismo, manifestó que, contrario a lo argumentado por el recurrente, privilegiando el principio de máxima publicidad y con la finalidad de no vulnerar el derecho constitucional de acceso a la información pública de todos sus ciudadanos, sí se proporcionó sin costo alguno la versión pública de las solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas relacionadas con averiguaciones o expedientes concluidos. Considerando, contrario a lo manifestado por el recurrente, esta autoridad resolutora pudo constatar de la resolución administrativa que se impugna y de la información proporcionada al recurrente en anexo a la misma, que sí se le proporcionaron, sin costo alguno, las versiones públicas de las solicitudes a una concesionaria o autorizada para prestar servicios de telecomunicaciones o a cualquier proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet para llevar a cabo la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación o para acceder a los datos a los que se refiere el artículo 190, fracción segunda de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se encuentren relacionadas con investigaciones o expedientes concluidos en los términos en que fue requerida en su solicitud de información. Cabe señalar que respecto de esto último, el hecho de proporcionar únicamente la información relacionada con investigaciones o expedientes concluidos se encuentra apegado a las disposiciones legales vigentes en la materia, puesto que de llegarse a conocer la existencia de una investigación ministerial en curso, con ello conllevaría el riesgo de que la misma fuera obstruida, retrasada o desviada, directa o indirectamente, o bien que él o los posibles imputados tomen conocimiento de la mayor información posible respecto a una investigación realizada en su contra. Además, su publicación no solo afectaría a los sujetos antes enunciados, sino también conllevaría un grave detrimento a la seguridad de la sociedad en general. Aunado a ello, los lineamientos técnicos generales para la publicación de la información de las obligaciones que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha 4 de mayo de 2016, establecen que los sujetos obligados tienen la obligación de listar en los formatos al efecto autorizados diversa información relativa a la solicitud en materia de telecomunicaciones para efectos estadísticos, señalando que dicha obligación de oficio se publicará cuando se relacione con solicitudes que no formen parte de una investigación en curso. En otras palabras, la publicidad de la información en materia de referencia es aplicable solamente para aquellas investigaciones concluidas, lo que refuerza la excepción de reserva del artículo 113, fracción octava de la Ley de Transparencia del Estado de Campeche. Por tanto, esta comisión concluye que en el presente caso, el sujeto obligado dio cabal contestación a la solicitud de información en los términos de la misma y, a su vez, dicha resolución administrativa de clasificación parcial de reserva de la información emitida por el Comité de Transparencia del sujeto obligado se encuentra debidamente fundada y motivada en términos de la Ley de Transparencia Estatal. Resolutivo, por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se consideran infundados los agravios hechos valer por el recurrente del recurso de revisión que se resuelve, siendo procedente que esta comisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 157, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche en vigor, confirme la clasificación de reserva parcial emitida con fecha 8 de marzo de 2017 por el Comité de Transparencia del sujeto obligado. Es cuanto, señores comisionados. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución. No existen intervenciones. Secretario Ejecutivo, somete a votación el documento. Señor presidente, señoras y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/051/17. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor presidente, con su venia informo al Pleno que el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR-052-17 a cargo de la contador público Rosa Francisca Segovia Linares, a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias. Recurso de revisión RR-052-17, sujeto obligado a Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura. Comisionada ponente, contador público Rosa Francisca Segovia Linares. Sesión ordinaria de fecha 22 de mayo de 2017. Solicitud. Con fecha 2 de marzo de 2017, el recurrente presentó una solicitud de información ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, requiriéndose le brinde información variada sobre la forma, avance y ejecución del contrato relativo a la rehabilitación de la calle 20 y mejoramiento del manejo de Ciudad del Carmen, entre otras cosas. Respuestas del sujeto obligado. Con fecha 28 de marzo de 2017, el sujeto obligado emitió una resolución administrativa brindando información en respuesta a la solicitud respectiva, informando que el contrato requerido se encuentra en proceso de ejecución. Por lo tanto, en este momento se está en la posibilidad de que previo pago de derecho de costo de reproducción de la información se entregue en copia simple la documentación requerida. Presentación del recurso de revisión. El recurrente interpuso ante esta comisión el medio de impugnación previsto en la Ley de Transparencia Estatal, inconformándose de que la respuesta a la solicitud de información no fue proporcionada junto con la documentación relativa en formato digital a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, incluyendo las notificaciones, razón por la cual solicitud les está entregada por ese medio y no de manera física a través de copias simples como resolvió el organismo encargado de proporcionarlo. Presentación de pruebas y alegatos. Durante este periodo, el titular de la Unidad de Transparencia, el sujeto obligado a través del escrito de alegatos, manifestó que se le comunicó al recurrente que dicha obra se encuentra en proceso de ejecución. Por lo tanto, se está en la posibilidad de que previo pago de derecho de costo de reproducción de la información se entregará en copia simple la documentación consistente en 112 hojas útiles, debiendo cubrir el importe de dicho pago en términos de la Ley de Hacienda del Estado. No obstante lo anterior, la propia Unidad de Transparencia, como un acto superminente en la sustanciación del recurso de revisión que nos ocupa, hizo del conocimiento de esta comisión con fecha 9 de mayo de 2017 la emisión de una nueva resolución administrativa complementaria para efecto de proporcionar al recurrente mayor claridad respecto al medio por el cual podrá tener acceso a la información requerida. Del análisis realizado al contenido de la resolución administrativa complementaria, es pertinente recalcar que efectivamente, tal y como señaló el sujeto obligado, esta autoridad resolutora corroboró que la respuesta otorgada resulta correcta, congruente y atiende a los solicitados específicamente por el recurrente. Lo anterior, porque la respuesta emitida por el sujeto obligado en su resolución complementaria se encuentra pegada a derecho al haber orientado legalmente y a cabalidad al interesado en relación a su agravio, ofreciendo una modalidad de entrega diferente a la elegida por el solicitante, estableciendo que ello se debe a que la información no en los archivos del sujeto obligado, recurrido de manera digitalizada o en medios electrónicos. En otras palabras, al encontrarse imposibilitados en entregar en la modalidad elegida por el recurrente, ofrece la modalidad de entrega de información de manera impresa en copias simples, previo pago del derecho del costo de reproducción, no están obligados a su procesamiento de conformidad con la ley de la materia. Al respecto, esta comisión precisa a las partes que legalmente no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información, ello porque los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y 133 de la Ley de Transparencia Estatal señalan que los sujetos obligados deberán otorgar accesos a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información con la que cuentan en el formato en que la misma obra en sus archivos, sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, por lo cual resultan infundados los agravios hechos valer en poder recurrente. Resolutivo. Por lo expuesto, es procedente que esta comisión resuelva la confirmación de recurso de revisión en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia Estatal. Es cuanto. Señora comisionada, ¿alguna consideración respecto a este proyecto? No existiendo intervenciones, secretaria ejecutiva somete a votación el documento y continúa con el desarrollo del orden del día. Bueno, señor presidente, señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto
de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/052/17. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor presidente, con su venia informo a ustedes que el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/054/17, a cargo de usted como comisionado ponente, por lo que se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Secretaria Ejecutiva, en auxilio de esta presidencia, sírvase usted la lectura del proyecto de resolución. Con su venia, señor presidente. Recurso de revisión número RR/054/17, sujeto obligado, Universidad Autónoma de Carmen. Comisionado ponente, licenciado José Chavarría Trejo. Sesión ordinaria pública, 22 de mayo de 2017. Solicitud de información. Con fecha 7 de febrero de 2017, la recurrente presentó 22 solicitudes de información ante la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma del Carmen, en lo sucesivo Unidad de Transparencia, a través de las cuales solicitó la comprobación administrativa que ampare la realización y cumplimiento de los servicios convenidos, así como su comprobación social, es decir, fotografías, constancia documental, bases de datos o cualquier otro elemento que sirva de cumplimiento de comprobación de convenios específicos celebrados entre el sujeto obligado y terceros. De igual manera, solicitó conocer de las empresas subcontratadas que cumplieron su servicio el desglose de lo erogado y detalle simple del resto del monto. Y finalmente solicitó el total que ingresó a dicho sujeto obligado por concepto del convenio con Pemex-PEP, así como el destino del gasto. Respuesta del sujeto obligado. Con fecha 28 de marzo de 2017, el Comité de Transparencia de la UNACAR, a través de la resolución administrativa que se impugna, dio respuesta a todas y cada una de tales solicitudes de información, señalando que la información requerida por el vinculante, que la información requerida por el solicitante se vincula directamente con el procedimiento de auditoría número 206/2014 realizado por la Auditoría Superior de la Federación. Por consiguiente, en vista de que hasta la presente fecha los convenios solicitados se encuentran en la fase de investigación, la difusión de los mismos pudiera ocasionar que se impida y obstaculicen las actividades, la supervisión y vigilancia que realiza la Auditoría Superior de la Federación como parte de la fiscalización de la cuenta pública 2014. Respuesta del sujeto obligado. En razón de lo anterior, procedió a confirmar la clasificación de reserva realizada por la Coordinación General de Vinculación de la UNACAR en términos de lo dispuesto por el artículo 113, fracción tercera de la Ley de Transparencia Estatal y de demás normatividad aplicable al caso. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con dicha respuesta, el recurrente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la Ley de Transparencia Estatal, manifestando que la información sobre contrataciones debe ser pública y debe de estar disponible en los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en términos del artículo 70, fracción 27 de la Ley General de Transparencia. Por lo tanto, el sujeto obligado usó un fundamento para clasificar la información que no resulta aplicable al caso concreto, toda vez que se contrapone a la publicidad prevista en el precitado artículo, considerando además que la fundamentación y motivación invocada por el sujeto obligado para clasificar la información carece de congruencia y exhaustividad. Presentación de pruebas y alegatos. Durante este periodo, la presidencia del Comité de Transparencia del sujeto obligado, a través del escrito de alegatos presentado ante este organismo garante, defendió la legalidad de la resolución recurrida, argumentando que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada. En este sentido, derivado de las constancias que obran en el expediente formado con motivo del presente recurso, se advierte que la hoy recurrente requirió información comprobatoria de diversos contratos y o convenios celebrados por la Universidad Autónoma del Carmen, así como la información relativa al desglose de lo erogado para empresas subcontratadas y el destino de los gastos que se diere de los montos que ingresó a la universidad por concepto de los convenios relativos, obteniendo por parte del sujeto obligado una negativa a proporcionar dicha información, argumentando que la misma forma parte del proceso de fiscalización de la cuenta pública 2014
que bajo el número 206 está siendo realizada por la Auditoría Superior de la Federación. En primer término, con la finalidad de corroborar lo anterior, esta autoridad resolutora procedió a consultar el portal electrónico de la Auditoría Superior de la Federación, encontrándose en el apartado electrónico de informes y publicaciones el Informe General Cuenta Pública 2014, presentado por la Auditoría Superior de la Federación ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con fecha 17 de febrero de 2016, del cual se desprende el listado de las auditorías practicadas por el organismo fiscalizador y las acciones emprendidas, advirtiéndose en específico en el documento denominado Nexo 2, listado de auditorías y con sus acciones de dicho informe, en la página número 166, que la Universidad Autónoma del Carmen figura como sujeta a la auditoría de tipo forense número 206. En relación con lo anterior respecto de dichas acciones y observaciones, se puede advertir actualmente en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 una leyenda que reza: la información y documentación relacionada con las observaciones y acciones que se emiten con motivo de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública y su seguimiento será reservada hasta en tanto no se consideren concluidas dichas observaciones y acciones. Por consiguiente, esta comisión advierte que el procedimiento de auditoría actualmente se encuentra en trámite, por lo cual se determina que hasta en tanto no se concluya en definitiva dicho procedimiento, la información contará con el carácter de reservada en completo apego a lo establecido por la fracción tercera de la Ley de Transparencia Estatal, fracción sexta, del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y su numeral 24 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de abril de 2016, de lo que resulta que la clasificación de información reservada realizada por el sujeto obligado es legalmente procedente, contrario al alegado por la recurrente en el agravio relativo hecho valer en su escrito de interposición del recurso de revisión. No obstante lo anterior, esta autoridad resolutora del análisis analizado a la resolución impugnada advierte la total omisión en que incurre el Comité de Transparencia al no cumplir con lo establecido por el tercer párrafo del artículo 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, vulnerando los principios de seguridad y certidumbre jurídicas que existen en beneficio de la recurrente, al no motivar debidamente la clasificación de información realizada señalando un plazo de reserva determinado, así como las correspondientes circunstancias que justifiquen el establecimiento y duración de dicho plazo. En consecuencia, se declaran parcialmente fundados los agravios expresados por la recurrente, siendo procedente para este organismo garante, en términos de lo dispuesto por el artículo 157, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, resolver que se revoque la resolución emitida por el sujeto obligado, a efecto de que se emita una nueva, en donde, además de fundar y motivar la clasificación de la información como reservada, también se establezca de manera expresa el plazo de reserva de la información considerada como reservada, para lo cual el sujeto obligado deberá establecer dicho plazo, considerando lo que al efecto señalan los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y los lineamientos para la organización y conservación de archivos publicados en el Diario Oficial de la Federación respectivamente. Cabe mencionar que una vez que quede concluida la auditoría de referencia, el sujeto obligado deberá proceder a desclasificar la información de conformidad con el artículo 115, fracción primera de la ley estatal, circunstancia que deberá quedar expresada en la nueva resolución, cuya emisión se ordena mediante la presente ejecutoria. Lo anterior deberá ser efectuado en un plazo que no exceda de 5 días hábiles, contados a partir del hábil siguiente al de la notificación de la presente resolución. ¿Es cuánto, señores comisionados? Señora comisionada, ¿alguna consideración respecto de este proyecto? No. Permitiendo intervención de secretaria ejecutiva, someta a votación el documento y continúe con el orden del día. Señores comisionados, les recuerdo que mediante acuerdo aprobado en sesión ordinaria pública del 5 de abril del año en curso, se determinó la procedencia de las excusas del comisionado licenciado Manuel Romano Sorno Magaña para conocer, tramitar, elaborar, discutir y o votar la resolución de los recursos de revisión interpuestos en contra de la Universidad Autónoma del Carmen, por lo que en el caso que nos
particular que nos ocupa, únicamente se tomará el voto de los comisionados, licenciado Chavarría Trejo, y de la comisionada Rosy Segovia. Dicho lo anterior, señores comisionados, someto a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/054/17. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, con su venia les informo que el punto número 9 del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/059/17 a cargo del licenciado Manuel Román Serrano Magaña como comisionado ponente, y a quien solicito autorización para que se exponga su proyecto. Adelante. Gracias. Recurso de revisión número RR/059/17, sujeto obligado, Comisión Estatal de Desarrollo del Suelo y Vivienda. Comisionado ponente, soy don Román Osorno Magaña. Sesión ordinaria pública, 22 de mayo de 2017. Solicitud de información. Con fecha 30 de enero de 2017, el recurrente presentó una solicitud de información ante la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Desarrollo del Suelo y Vivienda, en adelante Unidad de Transparencia, a través de la cual requirió la fecha en que se expidió la dependencia denominada Instituto de Vivienda del Estado de Campeche, INVICAM, y la fecha que inicia y concluye la cesión de derechos de los predios a nombre de dicha dependencia hacia la dependencia denominada Comisión Estatal de Desarrollo del Suelo y Vivienda, CODESVI, del tiempo que demora el trámite, elaboración y entrega de escrituras por medio de la CODESVI. Respuesta del sujeto obligado. Como resultado del anterior, el sujeto obligado, mediante resolución administrativa que se impugna, dio respuesta a la solicitud de información, comunicando al recurrente que mediante la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2013, publicada en el periódico oficial del Estado de fecha 28 de diciembre de 2012, se autorizó al Ejecutivo del Estado la adquisición total a partir del 31 de diciembre del año 2012 de la dependencia denominada Instituto de Vivienda del Estado de Campeche, INVICAM, respecto de la fecha de inicio y conclusión de la cesión de derechos de los predios a nombre del distinto instituto hacia la dependencia denominada Comisión Estatal de Desarrollo del Suelo y Vivienda. Comunicó el recurrente que de dicho proceso inició en el año 2013 y no se ha concluido hasta la presente fecha. Por último, en relación al tiempo que demora el trámite y la elaboración y entrega de escrituras por parte de la CODESVI, le señaló que este tiempo es impreciso, dado que este proceso influye en diversos factores, tales como si se cumplen con todos los requisitos solicitados para el proceso de traslado de dominio a favor del comprador. Así también depende del tiempo en que el registro público de comercio requiere para inscribir el documento de compraventa cuando es ingresado para su registro. Presentación del recurso de revisión. Inconforme el recurrente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la Ley de Transparencia Estatal, manifestando que la cesión de los bienes a que se hace referencia en la resolución administrativa impugnada del Instituto de Vivienda hacia la Comisión Estatal de Desarrollo del Suelo y Vivienda debe haberse realizado antes de que inicie dicho instituto. Así mismo señaló que no se le precisó el tiempo del trámite de elaboración y entrega de escrituras. Presentación de pruebas y de datos. Durante este periodo, el titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través del escrito de legatos presentado ante este organismo garante, defendió la ilegalidad de la resolución recurrida, argumentando que de conformidad con el dispuesto en el transitorio 14º de la Ley de Presupuesto de Derechos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2013, se autorizó a la Comisión Estatal de Desarrollo del Suelo y Vivienda para responder de todos los actos jurídicos, contractuales, administrativos y resolutivos en curso o pendientes del Instituto de Vivienda del Estado de Campeche, fundamento por el cual actualmente la Comisión aún se encuentra realizando los traslados de los bienes inmuebles señalados. En relación con los tiempos de escritura, reiteró que estos son inciertos, pues dependen en gran medida de la carga de trabajo del registro público del Estado. Considerando el análisis de fondo del argumento formulado en el recurso de revisión que se resuelve, es indispensable analizar si en el mismo se actualiza alguna de las causales de su procedimiento, en virtud de que en caso de constituirse tan solo una de las hipótesis previstas en el artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, la declaración de su existencia traerá como consecuencia la imposibilidad de este pleno de entrar en el estudio de fondo de la controversia planteada.
al respecto de la revisión y análisis de las constancias que obran en autos del expediente en la cual se actúa, esta comisión advierte que el presente recurso de revisión fue interpuesto fuera del término de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución impugnada, tal y como señala el artículo 147 de la ley de la materia, pues sobre el contrario a lo señalado por el recurrente, la resolución administrativa que refirió a su solicitud de información le fue notificada con fecha 23 de febrero de 2017, tal y como se puede comprobar en la siguiente imagen de captura de pantalla. En este sentido, el plazo de 15 días hábiles con los que el recurrente contaba para interponer el recurso de revisión transcurrió del 24 de febrero al 21 de marzo de 2017, no contabilizando los días 25, 26, 27 y 28 de febrero y 4, 5, 11, 12, 18, 19 y 20 de marzo de 2017, por corresponder inicialmente a días inhábiles para esta comisión. En consecuencia, el recurso de revisión RR 059 de 2017, presentado con fecha 5 de abril de 2017, es a todos los extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 147 de la Ley de Transparencia Estatal, resultando por tanto improcedente de conformidad con la fracción primera del artículo 161 de la citada ley. Resolutivo. Debido a que fue presentado de manera extemporánea y de conformidad con la fracción cuarta del artículo 162, en relación con la fracción primera del artículo 161 ambos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Campeche, resulta procedente establecer el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por el artículo 157, fracción primera de la misma ley. Es cuanto. Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución. Existiendo intervenciones, secretaria ejecutiva somete a votación el documento de referencia y continúe usted con la orden del día. Con su medida, señor presidente, señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR, diagonal 059, diagonal 17. Los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, señor presidente, les informo el siguiente punto del orden del día. El número 10 corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR, diagonal 062, diagonal 17, a cargo del licenciado Manuel Romano Sorno Magaña como comisionado ponente, y a quien solicita autorización para que se exponga por ahí. Por favor. Gracias. Recurso de revisión RR 062-2017, sujeto obligado, Secretaría de Gobierno. Comisionado ponente, Ley Manuel Román Osorno Magaña. Sesión ordinaria pública, 22 de mayo de 2017. Solicitud de información. Con fecha 14 de febrero de 2017, el recurrente presentó una solicitud de información ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno en lo sucesivo Unidad de Transparencia, a través del cual solicitó conocer los nombres de los concesionarios a quienes se les asignó los números económicos TX675 y TX676, la clave mnemotécnica, el número de placas, lugar de expresión, la fecha de publicación de cada una de las concesiones en el periódico oficial del Estado y la copia de versión pública de los expedientes de dichas concesiones. Respuesta del sujeto obligado. Con fecha 14 de marzo de 2017, el sujeto obligado, a través de la resolución administrativa que se impugna, proporcionó al recurrente la información solicitada, manifestando finalmente que con respecto a las copias simples en versión pública de dichos expedientes se le entrega el pago de derechos de reproducción de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Campeche. Presentación del recurso de revisión. Y conforme con dicha respuesta, el recurrente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la ley de la materia, manifestando que la notificación de la reacción administrativa no se realizó dentro del plazo de 20 días establecidos en la Ley de Transparencia Estatal, a modo que el archivo a través del cual la respuesta al estudio de información se encuentra codificado y además establece un costo de reproducción para poder acceder a ella, de tal forma que el sujeto obligado obstaculiza su derecho de acceso a la información. Presentación de pruebas y alegatos. Durante este periodo, el responsable de Unidad de Transparencia, a través del escrito de alegatos, ratificó
la resolución administrativa argumentando que el DINE se notificó en tiempo y forma, señalando que el cobro por derechos de reproducción se realizó en virtud de que la información requerida referente a los expedientes que integran unas dos condiciones requeridas se encuentran contenidas cada una en más de 40 hojas, no obstante lo cual únicamente se le está cobrando el costo de reproducción en copias simples de 21 hojas para poder acceder a la versión pública de dichos expedientes, en términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado. No obstante lo anterior, la referida unidad de transparencia, con fecha 12 de mayo del presente año, notificó al recurrente una vez más la resolución administrativa que recayó a la información presentada por el recurrente. Considerados. Respecto a la grave del recurrente en que manifiesta que la notificación de la resolución administrativa que pretende establecer el sujeto obligado no se realizó dentro del plazo establecido en la ley. Al respecto, resulta necesario señalar que de las constancias aportadas al expediente se pudo verificar que la interposición de la solicitud de información se realizó el 14 de febrero de 2017 y la resolución administrativa se notificó vía Sistema Infomex el día 14 de marzo de 2017, corroborándose que para dicho sujeto obligado fue eliminable los días 27 y 28 de febrero, así como el día 1 de marzo de 2017, conforme a lo establecido en las disposiciones administrativas, de tal forma que dicha regla resulta infundada, toda vez que dichas resoluciones administrativas se comunicó al recurrente el 17º día hábil del respectivo plazo de 20 días hábiles que establece la Ley de Transparencia Estatal para dar respuesta a la solicitud de información. En relación a la agravio del recurrente, se manifiesta que la resolución administrativa, a través de la cual se dio respuesta a su solicitud de información, se otorgó en archivo adjunto denominado WinRAR, sí, haciendo imposible que este formato codificado accediera al dictamen. Al efecto se pudo advertir por esta comisión que, si bien es cierto, inicialmente la unidad de transparencia otorgó la respuesta a través de un archivo en dicho formato RAR, también lo es que posteriormente dicha unidad de transparencia previo un conocimiento de fondo por parte de esta comisión al respecto, modificó su auto primigenio, notificando con fecha 12 de mayo del presente año al recurrente a través de un correo electrónico como envío alterno 3 documentos denominados resolución folio 597-17.docs, formulario pago transparencia docs, notificación complementaria folio 597-17 docs. Pudiéndose explicar que mediante ellos se proporcionó la totalidad de la información relacionada con los expedientes de concesión con los números económicos ya mencionados, reiterando que con respecto a la versión pública de ambos expedientes, esta se extraería en copia simple previo pago de derechos de reproducción de conformidad con lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, de tal forma que se pudo corroborar que la información proporcionada mediante dicha resolución guarda plena congruencia y atiende en su totalidad cada una de las peticiones que le fueran requeridos al sujeto obligado en la solicitud de información presentada por el recurrente, lo cual cumple con los principios de congruencia y exhaustividad aplicable en la atención de las solicitudes de acceso a la información. Ahora bien, ante la inconformidad del recurrente en la que señala que para poder acceder a los expedientes solicitados se está estableciendo un costo de reproducción, al respecto resulta necesario precisar por parte de esta comisión que en términos de lo establecido en los artículos 133, 137, 138 y 145 de la Ley de Transparencia del Estado, el acceso a la información se dará en la modalidad de entrega y o envío elegido por el solicitante, no obstante lo cual, cuando se verifique que la misma se encuentre en otros formatos ya existentes, que por sus características físicas para su entrega y reproducción implican más de 20 hojas útiles, el sujeto obligado deberá notificar dicha circunstancia al solicitante a través de la resolución administrativa en la que determine el número total de hojas en las cuales se encuentra contenida la información solicitada, así como el importe del pago de su costo de reproducción para poder acceder a la misma. Resolutivo. Por todo lo expuesto se consideran infundados los agravios hechos valer por el recurrente en el recurso de revisión que se resuelve, siendo procedente que esta comisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 157, fracción segunda de la Ley de Transparencia Estatal, confirme la resolución administrativa emitida por el sujeto obligado, toda vez que la misma se encuentra debidamente fundada y motivada. ¿Es cuánto? Señores comisionados, se somete a su consideración el proyecto de resolución.
No existiendo intervenciones, secretaria ejecutiva, someta a votación el documento. Continúe con el orden del día. Con su venia, señor presidente, señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/062/17, los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor presidente, con su venia les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueba el informe anual 2010 del organismo garante y se ordena su entrega al Honorable Congreso del Estado de Campeche. Secretaria ejecutiva, por favor, dé lectura a los puntos de acuerdo del documento. Con su venia, señor presidente. Acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueba el informe anual 2016 del organismo garante y se ordena su entrega al Honorable Congreso del Estado de Campeche. Primero, se aprueba el informe anual 2016 de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, el cual se tiene por reproducido aquí como si a la letra se insertase para todos los efectos legales en que haya lugar. Segundo, se instruye al licenciado José Echavarría Trejo para que, en su carácter de representante de la Comisión, proceda a hacer entrega de dicho informe anual al Honorable Congreso del Estado en los términos que establece el artículo 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, recabando el acuse de recibo correspondiente. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Pleno. Cuarto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva a realizar las acciones necesarias para que se publique el presente acuerdo en el periódico oficial del Estado y en la página de internet de la Comisión. Señor presidente, con su venia solicito al Pleno pase a ocupar su lugar al frente para que se proceda a presentar el contenido del informe en Congreso. Sí. Durante el año 2016, el reto de quienes actualmente conformamos el Pleno de la CONAIPE ha sido redireccionar el rumbo de la misma para brindar a los sujetos obligados el apoyo y la capacitación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y garantizar a las personas su efectivo derecho de acceso a la información pública y la protección de sus datos personales, para lo cual debimos realizar acciones y tomar medidas que nos permitieran coadyuvar y cumplir con la labor que la normatividad vigente nos ha encomendado, de las cuales damos cuenta en el presente video. Solicitudes de información. Durante el periodo que se informan, los 146 sujetos obligados del Estado de Campeche recibieron y atendieron un total de 5.711 solicitudes de información, lo que representa más del doble respecto a las recibidas el año anterior. El Poder Ejecutivo recibió y atendió 2.582, el Grupo de Municipios 1.885 y los organismos autónomos 466. Los sujetos obligados que más solicitudes recepcionaron y tramitaron fueron el Ayuntamiento de Campeche 506, el Ayuntamiento de Carmen 470, la Fiscalía General del Estado 266, la Secretaría de Finanzas 227, el Ayuntamiento de Champotón 220, la CONAIPE 209, la Secretaría de Salud 209, el Tribunal Superior de Justicia del Estado 191, el Congreso del Estado 171, la Secretaría de Gobierno 145. Tiempos de respuesta. Para un efectivo ejercicio de este derecho, el tiempo de respuesta a las solicitudes de información es factor fundamental. Por disposición expresa de ley, la respuesta de los sujetos obligados deberá notificarse al interesado en un término no mayor a 20 días hábiles. Durante el año 2016,
El 90.4% de las solicitudes fueron resueltas dentro del periodo dispuesto por la ley y el tiempo promedio de respuesta en el Estado fue de 14.24 días hábiles. Temática: presupuestos, programas y contratos fueron temas de interés para los solicitantes en 20.4%, en tanto que estructura orgánica, remuneraciones, atribuciones y marco normativo representó 17.9%. El apartado de obra pública, adquisiciones y servicios representó 14.3%. Seguridad pública, procuración y administración de justicia representó el 7.2%. Finalmente, auditorías, estados financieros y cuenta pública acumuló el 4.8%. Protección de datos personales. Se recibieron 5.875 solicitudes para ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de los cuales 5.279 correspondieron a acceso y 596 a rectificación de datos personales, lo que indica un genuino interés de los campechanos por ejercer sus derechos en la materia. Campeche es una de las 11 entidades federativas de todo el país que cuenta con la Ley de Protección de Datos Personales, la cual deberá homologarse a la Ley General de la materia. La JIP dará cuenta oportunamente de los avances y acciones realizadas con motivo de dicha reforma. Recursos de revisión. Durante el año 2016 se recibieron 229 recursos de revisión, de los cuales 76 fueron desechados ya que los recurrentes no cumplieron con alguno de los requisitos de procedencia que señala la ley. 38 fueron resueltos dictando la revocación de la respuesta del sujeto obligado. 31 confirmaron la respuesta emitida al determinarse que la misma se apegaba a lo dispuesto por la normatividad aplicable. Y en 84 casos se dictó el sobreseimiento. En la mayoría de los casos, debido a que el sujeto obligado modificó su respuesta a satisfacción del recurrente antes de emitirse la resolución correspondiente. El 100% de los recursos fueron resueltos en un tiempo promedio de 14.93 días hábiles, reduciéndose un poco más del 25% el término legal establecido. Gobierno abierto. Gobierno abierto es un modelo de gestión pública internacional, actualmente conformada por más de 60 países, que pretende favorecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación cívica, de la cual nuestro país forma parte. En Campeche, cumplidas las formalidades y el procedimiento requeridos, el 31 de agosto se instaló oficialmente el Secretariado Técnico Local, mismo que está conformado por un representante de los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, la JIP y la sociedad civil organizada. En el mes de diciembre, con la finalidad de discutir temas de relevancia social a nivel local, tales como la mejora de servicios públicos y de la educación, el aumento de la productividad y competitividad económica, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la rendición de cuentas, se instalaron mesas de trabajo en las que participaron los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura, Educación y Pesca, representantes de los ayuntamientos de Carmen y Campeche, la Universidad Autónoma de Carmen, instituciones de educación superior y la sociedad civil, representada por diversos colegios, asociaciones, cámaras y consejos estatales. Los compromisos, acciones y productos resultados de estas mesas de trabajo permitirán la integración y lanzamiento del Plan de Acción Local 2017, del que oportunamente dará cuenta este organismo garante. Promoción y difusión. La JIP impartió talleres de protección de datos personales en redes sociales a los alumnos de diversas escuelas del Estado y, fieles a la idea de que el trabajo en equipo brinda mayores beneficios, sumó a su haber 13 convenios de colaboración que, en términos generales, permiten la implementación de acciones encaminadas al intercambio institucional y la consecución de los objetivos de la Comisión como organismo garante estatal. Conscientes de que el futuro de nuestro país son los niños, durante el periodo que se informa, convocamos a los alumnos de diversas instituciones educativas del Estado a participar en las reuniones en las que se dio lectura a los cuentos Ictán y el misterio del disco, Nico y la sociedad fantasma y el mejor de los regalos,
con los que se promueven los principios y valores de la transparencia y la protección de datos personales. Capacitación. Se impartieron un total de 106 sesiones dirigidas a 4.712 servidores públicos y o integrantes de los sujetos obligados, en las cuales se abordaron temas relacionados con la transparencia de acceso a la información, la clasificación, organización y conservación de archivos públicos, el tratamiento y la protección de datos personales. Especial atención se brindó a los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos públicos y dependencias y entidades de nueva creación, coadyuvando así con el cumplimiento oportuno de sus obligaciones en la materia. Control y vigilancia de sujetos obligados. Para cumplir con las atribuciones que como organismo garante le corresponde, del 1 de enero al 4 de mayo de 2016, la COTAIPEC emprendió un plan de acción para vigilar que los sujetos obligados publicaran en tiempo y forma las obligaciones de transparencia contempladas en la entonces Ley de Transparencia vigente. Como resultado de este monitoreo, tenemos que durante los meses antes mencionados, en nuestro estado se obtuvo un 91.1% en relación al cumplimiento de la publicación de la información. Para entender estos logros, es preciso mencionar que el Poder Legislativo y el Poder Judicial alcanzaron el 100% del cumplimiento en el rubro de obligaciones de transparencia y los organismos autónomos lograron un significativo 99.3%. Es importante recordar que a partir del 5 de mayo de 2016 entró en vigor la nueva Ley de Transparencia Estatal, homologada a la Ley General, en la que se establece la obligación de los sujetos obligados de poner a disposición de los particulares la información de oficio en los términos que señalan los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, del cual es integrante la COTAIPEC, razón por la cual la primera verificación inició el 5 de mayo de 2017 y tiene como objeto detectar las áreas de oportunidad de cada sujeto obligado. Sin embargo, no tendrá efectos vinculantes ni sancionatorios en caso de detectarse inconsistencias. Plataforma Nacional de Transparencia. La Plataforma Nacional que inició operaciones el 5 de mayo de 2016 y considera, entre otros mandatos de la Ley General, la accesibilidad para personas con discapacidad y la disponibilidad de la información en datos abiertos. Su uso implica un reto y una gran oportunidad histórica de trabajar en conjunto en aras de una nueva cultura nacional de transparencia y contribuir a mejorar la comunicación y utilidad de los ciudadanos hacia las autoridades. Administración interna. La transparencia en el manejo presupuestal de los recursos asignados a esta comisión para el ejercicio de sus atribuciones es prioritaria para quienes actualmente conformamos el pleno de la misma. Es por ello que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros se ha realizado de manera eficiente y honesta, orientada a cumplir las atribuciones que las leyes nos han encomendado en beneficio de la población campechana. Según lo dispuesto en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2016, el presupuesto aprobado a esta comisión fue de 19.047.305 pesos distribuidos en los siguientes capítulos: 1.000 servicios personales, 14.094.525 pesos; 2.000 materiales y suministros, 769.600; 3.000 servicios generales, 3.864.180; 4.000 transferencias, 120.000; 5.000 bienes muebles, inmuebles e intangibles, 199.000. Gobierno y regulación. Por disposición de ley y como órgano colegiado, la toma de decisiones y resoluciones del Pleno se realizan en sesiones que se celebran una vez de manera ordinaria o durante las extraordinarias que se celebran las veces que son necesarias. Durante el año 2016, el Pleno sesionó 21 veces, 12 de las cuales fueron ordinarias. Se aprobaron 24 acuerdos relacionados con sus atribuciones de organismo garante de la transparencia y con las decisiones económico-administrativas necesarias para su buen funcionamiento. Todas las sesiones públicas del Pleno se llevan a cabo en un marco de transparencia y rendición de cuentas y transmitidas en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Consejo Consultivo de la COTAIPEC.
La Ley de Transparencia Estatal establece que la Comisión contará con un Consejo Consultivo integrado por 5 consejeros cuyo cargo es honorífico y no da derecho a remuneración alguna. Los consejeros son designados por el Honorable Congreso del Estado, a propuesta de la Comisión, y para conformar el primer Consejo Consultivo de la COCAIPEC fueron elegidos los ciudadanos Lester Lenin Aranda González, Raquel Can Martín, Aida Irma Cueva Alcalá, Carlos Felipe Ortega Pérez y Blanca Rosa Uribe Azar, por lo que el 5 de julio de 2016 se instaló formalmente dicho Consejo. Sistema Nacional de Transparencia. La Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, regula la integración, organización y función del Sistema Nacional que está integrado por el INAI, los organismos garantes de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, cuyo objeto es fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano y su finalidad es coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. En su carácter de organismo garante estatal, la COCAIPEC forma parte del mismo. Con motivo de lo anterior, los comisionados y demás personal que la conforma asistimos de forma presencial o virtual a diversos eventos convocados por el sistema, reuniones que sin duda han contribuido con la consolidación de un Estado democrático. Con este informe que entregamos al Honorable Congreso del Estado, según lo mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Local, damos cuenta a los campechanos del actuar que en favor de sus derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, realiza este organismo garante de acuerdo a las atribuciones que la propia ley le otorga. Agradecemos a los integrantes del Pleno. Pasen a ocupar sus lugares, por favor. La mesa. ¿Es cuánto, señores comisionados? Señores comisionados, se somete a consideración un proyecto de acuerdo. No existiendo intervenciones, secretaria ejecutiva somete a votación el documento y continúa con el orden del día. Por su venida, señor presidente, señoras y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de acuerdo del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, por el que se aprueba el informe anual 2016 del organismo garante y se ordena su entrega al Honorable Congreso del Estado de Campeche. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor presidente, con su venia les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales y no existen asuntos inscritos para esta sesión. Toda vez que no existen más asuntos que tratar, procedo a declarar clausurada la presente sesión, siendo las 13:10 del día de su inicio. Gracias, integrantes del Consejo, por su amable participación en este. Buenas tardes.